Y en información política, a esta hora se espera que del Centro de Estudios Públicos entregue los resultados de la Encuesta Nacional de Opinión Pública 2022 y precisamente comenzaron ya con los primeros temas y vamos a revisar lo que está ocurriendo ahí en la sede. El porcentaje de personas que consideran que la actual situación económica del país es buena o muy buena, a un 8%. Pensando las expectativas a futuro con respecto a la situación económica, con respecto a los próximos 12 meses, vemos que aumenta el porcentaje, casi se duplica de las personas que creen que la situación empeorará, de un 21 a un 42%. Cae también el porcentaje de personas que creen que no cambiará de un 52 a un 37% y cae también quienes creen que mejorará de un 24 a un 18%. Si comparamos la percepción actual económica del país versus la percepción personal, vemos que se mueven en forma similar. Sin embargo, la percepción económica del país es más negativa que la percepción económica personal. Vemos que, como veíamos en las anteriores láminas, un 58% cree que la situación actual del país es mala, muy mala, versus un 27% su situación personal. Con respecto a las expectativas a futuros, vemos la misma tendencia, que es peor la percepción de expectativas a futuro con respecto al país de la personal, de un 42% versus un 22%. Con respecto a si creen que el momento actual se está progresando, estancado en decadencia, también vemos que hay un aumento del porcentaje de las personas que cree que está en decadencia de un 20 a un 32%. Cae quienes creen que está estancado de un 60 a un 51% y el porcentaje de quienes creen que está progresando un 16%, que no es diferente estadísticamente a la medición anterior. Con respecto a la actual situación política en Chile, vemos que un 9% considera que es muy buena o buena, un 36% considera que es ni buena ni mala y un 52% considera que es mala o muy mala y un 4% no sabe, no responde. Si miramos con respecto a lo que piensan las personas respecto a la situación política actual, comparándola con 5 años atrás, si creen que es mejor, igual o peor, vemos que un 18% cree que es mejor, un 33% cree que es igual y un 44% cree que la situación política en Chile es peor que hace 5 años atrás, con un 5% que no sabe o no responde. Con respecto a democracia y confianza, se les pregunta a las personas, esta es una pregunta que hemos hecho en varias ocasiones, ¿dónde se ubica en una escala en que 1 significa que los ingresos deberían hacerse más iguales, aunque no se premie el esfuerzo individual? Y 10, que debería primarse el esfuerzo individual, aunque se produzcan importantes diferencias de ingresos. Vemos que primero no han habido cambios significativos, sustantivos a lo largo del tiempo, sobre todo comparando con la última medición. Un 22% se ubica en el polo que los ingresos debieran hacerse más iguales, aunque no se premie el esfuerzo individual. Un 25% en las posiciones del centro y un 49% en el polo que deberían premiarse el esfuerzo individual, aunque se produzcan importantes diferencias de ingresos. Con respecto a el eje libertades públicas y privadas versus orden público, seguridad ciudadana, sí vemos un cambio sustantivo y estadísticamente significativo con respecto a la medición anterior y a la medición de diciembre de 2019. Sobre todo en el polo que haya orden público y seguridad ciudadana, aumenta de 55% a 66% el porcentaje de personas que se ubican en ese polo. Cae la proporción de personas que se ubican en las posiciones intermedias de 5 a 6 a 18% y se mantiene el porcentaje de personas que se ubican en el polo de las libertades públicas y privadas. Con respecto a la confianza en las instituciones, vemos que lidera el nivel de confianza, es decir, el porcentaje que tiene mucha o bastante confianza las universidades con un 54%, le sigue la PDI con 45% y las radios con 44%, luego Carabineros con 38%, las Fuerzas Armadas con 36%, municipalidades con 29%, sindicatos 27%, diarios
24%, 22% confía mucho bastante en el gobierno, al igual que en la Convención Constitucional, con un 22%, 21% de confianza en las iglesias evangélicas y un 20% en la Iglesia Católica, 19% en las empresas privadas, 17% en las redes sociales, 16% en televisión, 15% tiene bastante confianza en los tribunales de justicia, así como en el Ministerio Público. Preguntamos por esta vez, distinguimos entre las dos instituciones que componen el Congreso, el Senado y la Cámara de Diputados. Ambas tienen el mismo nivel de confianza, con un 10%, y los partidos políticos al final de la tabla con un 4%. Si miramos la comparación en el tiempo con las mediciones anteriores, vemos que tanto las universidades, la PDI, la radio, Carabineros y las Fuerzas Armadas son, además de quienes tienen mayores niveles de confianza en la ciudadanía, también aumentaron con respecto a la medición anterior. Municipalidades no cambia, sin embargo sindicatos también aumentó con respecto a la medición anterior, igual que diarios. La confianza en la Convención Constitucional no tiene diferencias significativas con la medición anterior. La confianza en el gobierno pasa de 11% en agosto 2021 a 22% en abril-mayo 2022. También vemos que no hay diferencias, no hay cambios en las confianzas, excepto en el Ministerio Público, al final de los niveles de confianza, en el Ministerio Público y en los tribunales de justicia, que también aumentan de un 12 a un 15%. Y el Senado y Cámara de Diputados no son estadísticamente diferentes con respecto a la confianza en el Congreso, y no hay cambios tampoco en los bajos niveles de confianza en los partidos políticos. Y con respecto a la confianza interpersonal, se les pregunta, ¿usted diría que en general se puede confiar en las personas o hay que ser cuidadoso con el trato con la gente? Y vemos también que la gran mayoría, 9 de cada 10, considera que casi siempre o normalmente hay que ser cuidadoso, y que ese porcentaje aumentó con respecto a la medición anterior de un 85 a un 90%, así como bajó el porcentaje de las personas que creen que casi siempre o normalmente se puede confiar. Con respecto a la identificación política y el nivel de politización, se les pregunta a las personas, se les pide ubicarse en el eje izquierda-derecha, donde el 1 representa a la izquierda y el 10 representa a la derecha. Vemos que un 20% de la población se ubica en el polo de la izquierda, un 37% se ubica en las posiciones intermedias, 5 a 6, un 12% se ubica en el polo de la derecha y un 31% no se identifica en este eje. Si lo comparamos en el tiempo, vemos que la izquierda tiene un 20%, que es diferencia no significativa con el 18% de la medición anterior. El centro aumenta un 34, un 37%. El porcentaje de personas que se ubican o identifican con la derecha cae de un 15 a un 12%. Y no se ven diferencias estadísticamente significativas con quienes no se identifican en este eje, que actualmente es un 31%. Con respecto al proceso constitucional, pensando en la Convención Constitucional, ¿usted preferiría convencionales que privilegien los acuerdos o sus propias posiciones? Un 69%, la gran mayoría prefiere convencionales que privilegien los acuerdos, aunque tengan que ceder, 69%, versus un 19% que defienda sus posiciones, aunque eso implique no llegar a acuerdos. Si lo comparamos con la medición anterior, de agosto 2021, vemos que hay un aumenta la proporción de personas que prefieren que los convencionales privilegien los acuerdos aunque tengan que ceder, y como contrapartida disminuye la proporción de las personas que prefieren que los convencionales defiendan sus posiciones aunque implique no llegar a acuerdo, cae un 19%. Con respecto a las expectativas de la nueva Constitución, se les preguntó, ¿cree usted que la nueva Constitución que pueda resultar de este proceso probablemente ayude a resolver los problemas de Chile, probablemente deje las cosas igual o probablemente empeore la situación actual del país? Vemos que un 36% cree que probablemente ayude a resolver los problemas, un 26% cree que probablemente deje las cosas igual y un 29% cree que probablemente empeore la situación actual. Si lo comparamos con las mediciones anteriores, en que se evaluó en diciembre de 2019 y agosto 2021, vemos que hay una caída
en la proporción de personas que tienen una expectativa positiva con respecto a la nueva Constitución. Cae con respecto a la medición anterior de 49 a un 36%, cae levemente con respecto a la medición anterior quienes creen que probablemente deje las cosas igual, de un 30 a un 26%, y aumenta sustantivamente también de un 15 a un 29% quienes creen que probablemente empeore la situación actual, y también aumenta quienes no saben o responden de un 6 a un 9%. Con respecto a cuán interesados están en el trabajo de la Convención Constitucional, un 28% está muy interesado, bastante interesado, un 24% está algo interesado, un 44% no está nada interesado o no muy interesado, y un 4% no sabe o no responde. También se les preguntó, de acuerdo a lo realizado hasta ahora por la Convención Constitucional, ¿usted votaría por apruebo, rechazo o aún no lo ha decidido? Tenemos que un 25% votaría por aprobar la nueva Constitución, un 27% votaría por rechazar la nueva Constitución, un 37% aún no lo ha decidido y un 11% no sabe o no responde. Es bueno destacar que la diferencia entre el porcentaje de personas que aprueban la nueva Constitución y la rechazan no es estadísticamente significativa. También preguntamos una pregunta abierta sobre cuáles son las dos principales razones por las que votaría por aprobar. Al codificarla, vemos que tenemos la primera mención y la segunda mención, vemos que cerca de un 45% votaría por aprobar, ya que Chile necesita cambios, cerca de un 40% hace referencias por los derechos sociales, por justicia social, un 18% para mejorar el país, porque cree que es lo mejor para el país. Un 14% cree que la Constitución vigente no responde a los desafíos actuales o que hay que cambiarla. Un 11% se refiere explícitamente por cambiar la Constitución de la dictadura. Un 10% por las características de las y los convencionales y su trabajo. Un 10% porque cree que cualquier cosa es mejor que lo que hay ahora. Un 6% hace referencia a un nuevo modelo político, un nuevo modelo económico. Un 15% otras razones, y no sabe o no responde un 32%. Con respecto a cuáles son las dos principales razones por las que votaría por rechazar, también se le hicieron preguntas abiertas y estas son las codificaciones. En primer lugar, con un 59% por las características de las y los convencionales y por su trabajo, la forma que han trabajado, un 27% porque la propuesta le parece mal, un 19% porque no está de acuerdo con medidas específicas, un 13% porque considera que el proceso ha sido politizado, porque no representa a todos, un 10% porque perjudicará al país, un 9% porque no se requiere una nueva Constitución, ya sea porque bastaba con reformar la actual o porque no había que cambiarla, un 36% otras varias razones, y un 27% no sabe o no responde. Y con respecto a cuáles son las dos principales razones por las que aún no lo ha decidido, la primera respuesta, un 49%, le falta información, un 27% es que aún no la ha leído completa, no lo ha pensado, un 17% por una mala evaluación del funcionamiento de la Convención, un 12% porque aún no termina el trabajo de la Convención, un 10% porque no la entiende, otro 10% porque no le interesa la política o no va a votar, un 5% porque no comparte el contenido, 14% otras razones y un 50% no sabe o no responde. Luego preguntamos, las reglas establecidas indican que en caso de ganar la opción rechazo del plebiscito de salida, la Constitución actual continuará vigente. Ante ese escenario, es decir, si en el plebiscito de salida gana la opción rechazo, ¿usted cree que es mejor qué? Un 15% considera que es mejor que se mantenga la Constitución vigente, un 31% que se reforme la Constitución vigente y un 42% prefiere que se elabore una nueva propuesta de Constitución que reemplace a la vigente y un 12% no sabe o no responde. Hicimos también un par de preguntas con respecto a contenidos específicos. Pensando en la administración de la justicia en Chile, ¿usted cree que es mejor
Un 82% considera que es mejor que exista un sistema nacional de justicia para todos los habitantes y un 13% que exista un sistema nacional de justicia y otros sistemas de justicia para los pueblos indígenas y un 5% no sabe o no responde. También preguntamos respecto si están cuán de acuerdo o en desacuerdo están con que existan cupos o escaños reservados para los pueblos originarios en el Congreso. Tenemos que un 61% está muy de acuerdo con que existan escaños reservados, un 14% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 19% está muy en desacuerdo o en desacuerdo y un 6% no sabe o no responde. Con respecto a los temas de coyuntura, pensando en las políticas que debe tener Chile con respecto a la inmigración, en una escala del 1 al 10, donde 1 es prohibir toda inmigración y 10 es permitir libremente toda inmigración, ¿dónde se ubicaría usted? Vemos que un 61% de la población se ubicaría en el polo de restringir la inmigración, un 30% se ubica en las posiciones intermedias, en 5 a 6, y un 8% se ubica en el polo de permitir la inmigración o permitir más libremente la inmigración y un 1% no sabe o no responde. También quisimos indagar con respecto a las percepciones sobre el efecto de la suspensión de clases presenciales. Durante el año pasado y el año antepasado por la pandemia se les preguntó cuál cree que fue en general el impacto de la suspensión de clases en la salud mental de los estudiantes chilenos. Vemos que un 4% considera muy positivo, un 12% ni positivo ni negativo y un 82% considera que el impacto de la suspensión de clases presenciales durante el año pasado y antepasado por la pandemia fue muy negativo o negativo en la salud mental de los estudiantes. Ahora, abordando con respecto al aprendizaje en general, se les pregunta cuál cree usted que fue en general el impacto de la suspensión de clases en el aprendizaje de los estudiantes chilenos. Y vemos que un 3% considera que fue muy positivo, un 12% ni positivo ni negativo y un 83% lo considera muy negativo y un 2% no sabe o no responde. Para esta pregunta también distinguimos quienes convivían con niños o niñas en el hogar, es decir, entre 6 y 17 años, niños en edad escolar, comparándolo con respecto a quienes no convivían con niños en ese grupo etario. Lo que vemos es que tanto para salud mental de los estudiantes chilenos como para el aprendizaje de los estudiantes chilenos, la percepción del impacto negativo es alta y es mayoritaria en todos los grupos, pero es mayor entre quienes conviven con niños menores. Así, el porcentaje considera que es muy negativo entre quienes conviven con niños, es un 84% en la salud mental versus un 71% a quienes no conviven con niños en ese tramo etario, y con respecto al impacto en el aprendizaje de los alumnos, es un 85% quienes consideran que es muy negativo entre quienes conviven con niños en edad escolar y entre quienes no conviven es de un 76%. Evaluación del gobierno. Independientemente de su posición política, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Gabriel Boric está conduciendo su gobierno? Un 32% aprueba, un 14% no aprueba ni desaprueba, un 49% aprueba y un 5% no sabe o no responde. Comparando en el tiempo, esta es la primera medición que tenemos del presidente Boric. Vemos que comparado con la administración anterior, tiene una mejor nivel de aprobación de un 32% y también un menor nivel de desaprobación. Y con respecto a la evaluación de los personajes políticos, en términos de nivel de conocimiento, lideran la tabla Sebastián Piñera y Gabriel Boric con un 99-98%, le siguen Evelyn Matei con un 92%, José Antonio Kast con 91%, al igual que Camila Vallejo con 91% de conocimiento, Isquia Siches con 80% y Yoyo Jackson con 79% de conocimiento y Luciano Cruzcoque con 76% de conocimiento, Jimena Rincón 70% de conocimiento. Luego Francisco Chaguán con un 58% de conocimiento, similar a Mario Marcel con un 57% de conocimiento, Guillermo Tellier y Álvaro Elizalde, ambos con un 51% nivel de conocimiento, Javier Macaya con un 42% y Raúl Soto y Natalia Piergentile con un 28% de conocimiento.
La evaluación de los personajes políticos entre quienes conocen a la persona, es decir, quienes y tienen una opinión de ella, ¿no es cierto?, lidera Evelyn Matei con un 37% de evaluación positiva y un 31% de evaluación negativa. Le sigue Mario Marcel con un 34% de evaluación positiva y un 29% de evaluación negativa. Gabriel Boric con un 32% de evaluación positiva y 35% de evaluación negativa. Luego Giorgio Jackson con un 25% de evaluación positiva y un 41% de evaluación negativa. Camila Vallejos con un 25% también de evaluación positiva y un 44% de evaluación negativa. José Antonio Kast tiene un 23% de evaluación positiva y un 48% de evaluación negativa. Isquia Siches, un 23% de evaluación positiva y un 40% de evaluación negativa. Raúl Soto, un 22% de evaluación positiva. Sebastián Piñera, un 22% de evaluación positiva y un 46% de evaluación negativa. Jimena Rincón, un 21% de evaluación positiva y un 37% de evaluación negativa. Álvaro Elizalde, con un 20% de evaluación positiva y un 31% de evaluación negativa. Natalia Piergentile, con un 17% de evaluación positiva y 27% negativa. Francisco Chaguán, con un 16% de evaluación positiva y 42% negativa. Luciano Cruzcoque, con un 14% de evaluación positiva y un 58% de evaluación negativa. Javier Macaya, con un 13% de evaluación positiva y 41% de evaluación negativa. Y Guillermo Tellier, con un 13% de evaluación positiva y un 45% de evaluación negativa. Si comparamos alzas y caídas significativas desde un punto de vista estadístico en la evaluación positiva de los personajes políticos con respecto a la medición anterior, vemos que Isquia Siches cae 12 puntos porcentuales, teniendo ahora un 23% de aprobación, y sube en el porcentaje de evaluación positiva Evelyn Matei 14 puntos, llegando a 37, Álvaro Elizalde 11 puntos, llegando a 20, José Antonio Kast 7 puntos, Sebastián Piñera 6 puntos y Jimena Rincón con 21 puntos. Si graficamos el porcentaje de conocimiento con respecto a la evaluación positiva, vemos que la gran mayoría se ubica en el cuadrante de evaluación positiva menor al 50% y nivel de conocimiento mayor al 50%. Esto lo habíamos visto en las mediciones anteriores que se ubican en este grupo y también tenemos un porcentaje importante que tienen bajo nivel de conocimiento. Eso, y muchas gracias, y por favor si tienen alguna pregunta. Bien, ahí estaban los datos entregados por la encuesta CEP esta mañana, tal como se esperaba. Vamos a comenzar con uno de los temas que más expectativas genera, sobre todo porque el trabajo de la convención aún está en desarrollo de aquí al 4 de julio. El 4 de septiembre es el plebiscito de salida y ahí ya hay por lo menos una primera impresión de la encuesta CEP. 25% de aprobación, 27% de rechazo según estos datos. Ahora bien, de acuerdo a las personas que cuando fueron consultadas, en caso de ganar la opción rechazo el plebiscito de salida el 4 de septiembre, hay un 42% de encuestados que señalan que están de acuerdo por cambiar igualmente la Constitución. Otro de los datos tiene que ver con la aprobación del gobierno. El presidente Gabriel Boric tiene una aprobación que está en aprobación de un 32% y una desaprobación que alcanza el 49%, también según la encuesta CEP en esta mañana dada a conocer, y que muestra aquellas figuras políticas también de mayor liderazgo. Por ejemplo, en primer lugar, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei. Le sigue Mario Marcel, el ministro de Hacienda, como los personajes mejor evaluados y que están en los primeros lugares. Hay otros datos importantes que arroja hoy la encuesta CEP y que tiene que ver, ya les decíamos, con no solamente la aprobación del gobierno, sino que lo que se puede esperar para el plebiscito. El gobierno de Boric, les decíamos, alcanza este 49% de desaprobación, indeciso por plebiscito, es importante también ese dato de un 37%.
A ver, acá vamos a revisar en otros de los temas de seguridad ciudadana, por ejemplo, entre los temas más demandados en materia de prioridades de la ciudadanía, encuestadas además por el tema de la seguridad ciudadana y la economía, principalmente por las cifras conocidas en el último tiempo. En esta materia, lo que destaca la encuesta CEP, los encuestados señalaron que respecto a los temas con mayor preocupación son economía y seguridad ciudadana. Los partidos políticos se ubican al final de la tabla de confianza con un 4%, esto seguido también por la radio como uno de las instituciones con mayor credibilidad, y las universidades le siguen con un 54%, y ojo, porque la PDI también tiene una alta aprobación con un 45%. Universidades, PDI y radios con un 44% en el orden de las instituciones con mayor credibilidad. Algunos de los datos más relevantes conocidos esta mañana en la encuesta CEP. Son las 11:33, hora de hacer un alto y ya estamos de regreso aquí en CNN Chile.